Aleluya. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 27. Lean todos conmigo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora quiero que vayan al libro de los Salmos, capítulo 73. Libro de los Salmos, capítulo 73. Y estaremos leyendo algunos versículos claves, el versículo 2, el versículo 3, luego los versículos 13, 17, 22 y 23. Lean conmigo. Salmos capítulo 73, versículos 2 y 3 primeramente. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Versículo número 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mira hasta donde él había resbalado y casi se desliza por completo. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Diga: el secreto de Dios. Versículos 22 y 23. Léanlo en alta y fuerte voz. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora quiero que por favor lean el texto, uno de los más hermosos, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuántos dicen aleluya? Tomen asiento, tengan la amabilidad en este día y así nos disponemos para recibir la poderosa palabra del Señor. Hace ya algunos años trataba este tópico y hoy quiero abordarlo una vez más, el tema los casi salvados. Digan eso. Amén. ¿Otra vez? ¿Cuántos quieren ser de los salvados y no de los casi salvados? Levante su mano el que quiere ser de los salvados. Aleluya. Note lo que el texto que leíamos de apertura, que aparece en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dice: sino que golpeo mi cuerpo, esto es el apóstol Pablo, y lo pongo en servidumbre. Diga: golpeo mi cuerpo. Diga: lo pongo en servidumbre. Luego dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, lógicamente, el apóstol Pablo no era miembro de una secta cuando escribe esto, que estaba exhortando a asajarse, a golpearse, a hacer todo tipo de ritos raros. No, lo que él está hablando allí es de disciplina cristiana. Diga: disciplina cristiana. ¿Y cuántos saben que nuestra mayor batalla como cristianos está aquí? La podemos tocar. Somos nosotros mismos. Como diría un predicador, usted lo peina cada mañana. Los que tienen pelo, claro que sí. Usted lo baña, usted lo arregla. Esa es su mayor dificultad. Nuestros tres enemigos, según la Biblia, son: número 1, la carne; número 2, el mundo; y número 3, el diablo. Y muchos piensan que el principal enemigo es el diablo, pero él realmente aprovecha las otras dos primeras para luego él, de alguna manera como un abusador, insertar, ingresar, meter sus semillas, sus cosas. Pero realmente, cuando vamos a este pasaje de la Biblia, en 1 Corintios 9, encuentro cómo el apóstol Pablo, siendo quien era, un hombre de tal calibre, de tal nivel, de tal envergadura espiritual, con todo y que tenía dones, ministerios, talentos, diaconías y todo lo demás, aún así el hombre que operaba en los carismas, en las operaciones del Espíritu y todo lo demás,
pero este hombre era muy consciente del peligro tan nefasto, tan terrible y devastador que es o que hay en el cristiano que descuida su disciplina cristiana. Noten esto, en esta generación que estamos viviendo hoy es una de las generaciones donde así como los que no son salvos, también los que son salvos se ven tentados para seguir hacia abajo al estilo del hombre de Dios Asaf, del cual estábamos mirando también en el capítulo 73 del libro de los Salmos. Porque la gran diferencia entre Pablo y Asaf y otros hombres por allí que quiero mencionar, que quiero compartir, y una mujer en particular, definitivamente la gran diferencia radica en que aún los salvos, si bajan la guardia, si descuidan la disciplina cristiana, si hacen lo indebido, si se dedican a ver lo que no deben y a hacer lo que no deben y a pensar lo que no deben y a hablar lo que no deben, entonces también su salvación está en riesgo. Yo sé que existe una doctrina por allí de la predestinación mal interpretada y mal entendida. Nosotros creemos en la elección, creemos en la predestinación, pero algunos han llegado a un extremo de pensar que cuando alguien es salvo, siempre es salvo, y en ese sentido algunos han llegado a caer tan bajo como alguna secta por allí que alguna vez ocurrió o surgió, que enseñaba que cuando alguien es salvo, siempre es salvo. Por ende, cuando muere, en la condición que muera, no importa lo que haya estado haciendo, de todas formas va a ser salvo. Algunos que tienen esta corriente consideran que aun si un cristiano se suicida, aún así también será salvo, si es que fue elegido para ser salvo. Pero definitivamente, mis amados hermanos, si hay algo precioso que Dios nos ha dado, es la salvación de nuestras almas. Costó el precio más alto, aleluya, más caro, más costoso, la sangre de Jesucristo. Así que en asuntos o en cuestiones de salvación y asuntos espirituales, el casi no cuenta. Diga el que está cerca por allí, el casi no cuenta en asuntos de salvación ni en asuntos espirituales. El término casi es bastante significativo. Consultando una definición de la palabra casi, encontré que es un adverbio que significa no totalmente, o también significa faltando poco para ello. También significa aproximadamente, con corta diferencia, por poco, apenas, o incluso la palabra casi significa estuvo cerca, cerca de, a punto de. Y si aplicamos el significado de la palabra casi a lo que realmente importa en asunto de vida cristiana, pues definitivamente no cuenta para nada. Por ejemplo, alguien dice: por poco y no caigo en pecado, pero caí. ¿Cuenta ese por poco ahí? Alguien más menciona: estuve cerca de arrepentirme y de bautizarme, pero no lo hice. ¿Eso sirve? ¿Eso cuenta? Claro que no. Otro más levanta su mano y afirma: estuve a punto de convertirme, pero no. Y así hay gente, gracias mi querido hermano, así hay personas. Aún otro por allá al rincón dice: casi me consagro, pero no. O como en el caso del rey Agripa, quien casi o por poco es persuadido a ser cristiano, pero no se convirtió, no se arrepintió, no se salvó, no se convirtió. En Hechos capítulo 26, versículo 28 dice: entonces Agripa, diga el que está a su lado, Agripa, bonito nombre, ¿cierto? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco este rey llamado Agripa dice, cuando Pablo, el hombre ungido de Dios, que era más que solo un orador elocuente, aunque también lo era, más que solo un hombre letrado, aunque también lo era,
pero también era un hombre con una unción poderosa, y a pesar de que este hombre, hombre de Dios, estaba hablándole a él de las verdades eternas, de los códigos del reino, de lo que él necesitaba oír para su vida, el texto sagrado dice: por poco, Pablo, me persuades a ser cristiano. En la Nueva Biblia Viva, Agripa le dice: casi me convences a hacerme cristiano. Y ese casi no sirve de nada. En la vida cristiana, el casi no sirve de nada. En la eternidad, el casi no sirve de nada. Y mis amados, yo he sentido hoy, he estado orando y le pedí a Dios: Señor, de tanta palabra, ¿qué es lo que necesitamos hoy recordar? Porque Dios nos ha venido hablando tremendamente a través de nuestros líderes, a través de pastores, a través de diferentes predicadores y predicadoras. Y Dios nos está exhortando porque necesitamos volver a poner en práctica el código que Pablo nos enseña. Y es el de que aprendamos a ser conscientes de la salvación tan hermosa que tenemos, de la responsabilidad tan grande que tenemos. Somos heraldos, somos mensajeros del más alto mensaje del reino en la tierra, pero si nosotros no golpeamos nuestro cuerpo, no lo ponemos en servidumbre, es decir, no hay disciplina cristiana, no es que te des látigo, no es que te golpees físicamente, no es una secta rara que te está incitando a eso, no, sino que si no nos sometemos a la disciplina cristiana, el mismo Pablo reconoce y dice: si yo mismo no lo hago, yo mismo no quiero llegar a ser eliminado. Mis amados hermanos, el casi no cuenta de nada. Otro lamentable ejemplo de un casi muy impresionante fue el de Judas Iscariote. Casi llega a ser un apóstol, pero no llegó a ser sellado como un apóstol. Él ni siquiera llegó a estar vivo el día de Pentecostés. Este hombre casi tuvo una oportunidad de salvación, porque estuvo muy cerca de Cristo, el divino Salvador, pero a la vez estuvo extremadamente lejos de Él. Y ese fue el casi más devastador para su vida. Hay un himno muy hermoso que yo escuchaba y cantaba cuando era pequeño, que se llama: te sientes casi resuelto ya. Diga al que está a su lado: te sientes casi resuelto ya. Y esto es una de las peores cosas que le puede pasar al hombre o a la mujer, al individuo, a la persona a quien es llamado por Dios. Y es el no llegar a resolverse del todo. Hay mucha gente, no solo aquí, en cualquier congregación en el mundo, alrededor del mundo, que duran décadas congregándose, meses, años. Unos nacen, otros mueren, unos vienen, otros se van, ellos continúan, pero nunca dan un paso de fe firme al evangelio. Hay gente que lleva más tiempo que los hermanos en la iglesia local, pero ni se bautizan, ni se arrepienten, ni entran, ni salen. Casi entran, casi salen, pero no están ni allá ni acá. El himno dice: ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Pues ¿por qué dices a Jesucristo: hoy no, mañana te seguiré? ¿Te sientes casi resuelto ya? Pues vence el casi, con Cristo ven, porque hoy es tiempo, pero mañana sobrado tarde pudiera ser. ¿Sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez? Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Esto es demasiado tremendo. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. ¿Cuántos pueden decir: Señor, quiero ser de los salvados y no de los casi salvados? ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor ahora? Ahora bien, como hijos de Dios, y mientras permanezcamos en este mundo, no debemos pretender, eso sería incluso arrogante, pero a la vez sería una completa mentira, no debemos pretender haberlo alcanzado todo. Realmente el mismísimo apóstol Pablo, y tomo otra vez un ejemplo de un hombre con un carácter cristiano tan marcado,
que él con toda seguridad, con toda tranquilidad dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, él no era un fantoche, no era un fanfarrón, no era un parlanchín, era alguien que realmente vivía porque tenía carácter cristiano. Dice, las marcas estaban marcadas, las marcas de Cristo las vivía. Él era un hombre que podía decir con toda seguridad cosas como: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero aún así este hombre, según Filipenses capítulo 3 versículos 13 al 14, declaró: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Diga, lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Diga, delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, si el hermano Pablo dice eso, imagínense lo que debemos decir nosotros. El hombre que dijo: conozco a un hombre que hace 14 años, no lo sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio yo cosas inefables que no son dadas al hombre expresar. El hombre que tenía toda esa categoría en todo el sentido de la palabra, aquel judío que cuando se encuentra con el Señor pregunta: ¿quién eres, Señor? Sin saber que le iba a responder el Señor del Antiguo Testamento. Él se estaba refiriendo a Jehová o a Yahweh o Yahvé, a Jehová, al Dios del Antiguo Testamento, porque él solo podía decirle Señor a un solo Señor. Él era un fariseo de fariseos, él era un monoteísta de alto calibre, y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la voz poderosa le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor se le revela. Este hombre dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y ya cuando estuvo al borde de los días finales de su vida, él terminó diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás solo me está esperando la corona de vida que el Señor ha de dar a aquellos que aman también su venida. En ese sentido, mis amados hermanos, y tomando como principio lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 13, ya lo he explicado ampliamente ese capítulo 24 de Mateo. Cuando hacemos estudios desde una perspectiva escatológica, y claro que sé bien el significado literal, contextual del versículo que voy a citar, pero ahora solo lo voy a tomar como un principio aplicativo. Mateo capítulo 24, versículo 13, donde dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En lo literal está hablando dentro de tiempos tribulacionarios y la iglesia no va a estar allá. Yo entiendo eso, pero ahora lo que estoy haciendo solo es extrayendo esta frase como un principio de desafío cristiano. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Diga, el que persevere hasta el final. Diga, este será salvo. ¿Qué debemos entender entonces nosotros con base a este principio? Bueno, debemos comprender o entender que no se trata de perseverar en el camino del Evangelio por un tiempo solamente, o unas cuantas temporadas solamente. Ni siquiera se trata de haber nacido en el Evangelio para luego apartarse o vivir una vida tibia espiritualmente. No se trata de casi llegar hasta la meta. En el Evangelio se trata de llegar hasta la meta. No importa, es decir, en el sentido del que estamos hablando, pasa a un segundo plano si tú naciste en un hogar cristiano. Pasa a un segundo plano si duraste 55 o 60 años en el Evangelio y en los últimos días te apartas. Porque cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta que curiosamente hombres como Salomón o David no cometieron terribles cosas cuando eran muchachos, aunque todos creen que son los muchachos los que cometen los peores errores. Pero el texto de Reyes dice: cuando Salomón era ya viejo, allí fue donde cometió su peor apostasía.
Y vemos que los peores pecados de David los comete cuando ya era una persona madura en edad. En ese sentido, amados hermanos, cuando alguien llega alto, cuando ha avanzado más, es cuando más debe mantenerse firme en el camino y cuidadoso. No debe bajar la guardia. No puedes bajar la guardia pensando, ya pasé lo más difícil, ya pasé mi adolescencia, mi juventud, mis años mozos. No, 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 no. Tú debes mantenerte firme ahora en la edad que tengas, porque esto no es por unos días, es hasta el final de los días. ¿Cuántos aplauden al Señor? Hasta lo último de nuestros días. Gracias a Dios, mis amados hermanos, por aquellas personas que han perseverado hasta el final. Esa gente, que sea joven o sea adulto, no importa, permaneció hasta el final. Sea que nació en un hogar cristiano, o es hijo de pastor, o es una persona que conoció del Señor en cualquier edad de su vida, pero que cuando llegó a Cristo perseveró hasta el final. Yo he notado algo en cualquiera de las áreas, y es que cuando una persona es inconstante, dice la Biblia que el hombre de doble ánimo, a través de Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Y ayer estamos terminando un estudio en la Escuela Bíblica de Gobierno, y me llamaba la atención que comenzamos muchos hombres y terminamos solo 2 varones. Y la mayoría mujeres, como siempre, las mujeres ganan en todo. Pero también comenzaron muchísimas mujeres, hace por allá más allá de 2 años. Y siempre la gente, algunos salen por diferentes temas que ya se escapan de sus manos. Pero hay algunos que simplemente desisten porque no son persistentes en lo que hacen. Yo he aprendido desde muy pequeño que si comienzo algo, yo no puedo tener paz hasta no terminarlo. Y cuando usted haga algo, aprenda a hacer eso. Si usted comienza algo, termínelo. Si usted inicia algo, vaya hasta el final. Porque hay gente que tiene medio de todo. Son personas que empezaron en la universidad, empezaron en un curso, empezaron aquí, empezaron allí, empezaron allá, empezaron acá. Tienen un historial larguísimo y en nada terminaron. Y cuando uno se habitúa a ser así en lo natural, también es propenso a hacerlo en lo espiritual. Porque no comienza todo en lo espiritual, sino en lo natural. Y si alguien no es fiel en lo natural, mucho menos lo será en lo espiritual. Lo natural es lo poco, lo espiritual es lo mucho. Y si usted no es fiel en lo poco, ¿cómo puede ser fiel en lo mucho? Y hay personas que cuando inician cosas no terminan, y eso les trae ruina de tipo espiritual. Ahora bien, la Biblia menciona a un grupo de individuos, personas que mientras estaban entre los vivos, creyeron equivocadamente, y ojalá, oro a Dios que no le pase a ninguno de los que va a ser alcanzado por las ondas sonoras de mi voz. Hubo gente, según la Biblia, que mientras vivía, creía firmemente, equivocadamente, que eran salvos, pero no lo eran realmente. La razón que ellos daban, aún en su juicio, es que en algún momento contaban con algún tipo de respaldo sobrenatural, algún tipo de respaldo de Dios, pero realmente no eran salvos. Mateo 7, 22 al 23 lo declara. Mateo 7, 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Conocen el nombre del Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, es la peor tragedia pensar que se es salvo y ni siquiera serlo realmente. Pero esto es porque ellos no eran verdaderamente, se parecían pero no eran, casi pero no eran. Y el casi en las cosas de Dios no cuenta para nada. En la Biblia encontramos, y ahí es donde voy a centrar mi atención,
tres casos de personajes que casi se salvan, casi fueron salvados. Estuvieron a punto, por poco, y se salvaron, pero de todos modos, lamentablemente se perdieron. Estos son, número uno, digan conmigo, la mujer de Lot. Número dos, diga conmigo, el joven rico. Número tres, diga conmigo, aquí ya es un cúmulo, son tres casos de personajes, no dije tres personajes, sino tres casos de personajes. La primera, la mujer de Lot. El segundo, el joven rico. Y el que sigue acá es simbólico, pero nos deja algo bien interesante, las 5 vírgenes insensatas. Diga, las 5 vírgenes insensatas. Para que usted pueda tener un resumen en solo una frase de todo este mensaje, se lo digo aquí, a través de este pensamiento. La mujer de Lot nunca se liberó de su pasado. El joven rico nunca entendió su presente. Las 5 vírgenes insensatas nunca se prepararon para el futuro. 3 cosas que pueden hacer que alguien casi sea salvo, pero no lo sea. Diga conmigo, pasado, presente, futuro. La mujer de Lot, el pasado. El joven rico, el presente. Las 5 vírgenes insensatas, el futuro. Y vamos a analizarlo de esta manera. En primer lugar, el extraño caso de la mujer de Lot. ¿Cuántos creen que ese caso es un caso muy extraño? Tan extraño que ella terminó petrificada. Génesis capítulo 19, los versículos del 1 al 5 nos relatan un escenario impresionante donde a causa de la ciudad de Sodoma y las ciudades circunvecinas, era un cúmulo de ciudades, aparte de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas directamente por Dios y por las prácticas inicuas que allí se daban. Pero el versículo 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, vienen los ángeles del Señor, ejecutores de juicio, y sacan a una familia, la familia de Lot, y entre ellos llevan a su mujer, llevan a su esposo, pero también llevan a sus hijas, y algo interesante es que le dicen unas palabras muy claves. Dicen, escapa por tu vida. Dígale eso al que está por ahí cerca, escapa por tu vida. Y luego dice, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Cosas muy claves. Escapa tu vida, porque era un asunto de vida o muerte. Número 2, no mires tras ti. Y número 3, no pares en toda esta llanura. Díganlo eso conmigo. Escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en esta llanura. Y luego le da una indicación muy precisa. El lugar de refugio de todo aquel que sabe qué significa eso en la Biblia. Dice, escapa al monte. Alzaré mis ojos, dijo el salmista, a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Monte es el lugar de encuentro. Le dice, escapa al monte, no sea que perezcas. Y más adelante, versículos 26, más adelante dice, entonces la mujer de Lot, diga, la mujer de Lot. Otra vez diga, la mujer de Lot miró atrás y dice, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Oigan bien esto. Número 1, ella hizo todo lo contrario a las indicaciones que se les había dado. Ella mira atrás, a espalda de él, y en ese momento no solo para, sino que queda para siempre detenida y se vuelve una estatua de sal. Su mayor problema, ¿cuál fue? Que nunca olvidó, nunca se liberó plenamente de su pasado. Hay cristianos
que casi son cristianos, pero no son cristianos realmente. Se llaman cristianos, pero casi, porque no han sido verdaderamente liberados de su pasado. Hay cosas en ellos que todavía los tienen atados, aferrados a su pasado. Y yo quiero hacer algo muy distintivo en este día, y es que cuando usted indaga el nombre de la mujer de Lot, yo sé que la tradición te ofrece una cantidad de nombres, así como pasa con la madre de David y otras cosas de las cuales ya hemos hablado, pero voy a centrarme a lo que la Biblia dice. Y número uno, la Biblia no nos dice cómo se llamaba aquella mujer, la mujer de Lot, solo nos dice que era la mujer de Lot. En otras palabras, la que estaba casada con Lot, la que tenía nexos con Lot, la que tenía compromisos con Lot. Y el nombre Lot es muy significativo porque el nombre Lot significa escondido. Diga, escondido. Significa de color oscuro y también significa oculto, oculto. En otras palabras, era una mujer cuyo nombre se desconoce, pero bien podría llamarse la mujer del escondido, la mujer del oculto, la mujer que tenía compromisos ocultos, compromisos escondidos, y estos estaban allí en Sodoma. Lo que hizo que esta mujer, a pesar de la advertencia, a pesar de la manifestación angélica, a pesar de toda la revelación que a ella se le dio y a su esposo, lo que hizo que esta mujer se vuelva atrás es que esta mujer tenía compromisos con Sodoma. Y hay muchos cristianos que no van a ser salvos, sino casi salvados, porque no tienen compromisos con la patria celestial, sino que tienen más compromisos con Sodoma. Ellos realmente están casados con Sodoma, están casados con el oculto, están casados con el escondido. Esto hará que ellos se petrifiquen para siempre si no se liberan de su pasado. Amados hermanos, Lucas 17, versículo 28 al 33 dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Todas estas palabras están relacionadas no al acto natural común de comer, beber, comprar, vender, plantar y edificar, algo que es parte de lo natural. Está hablando de escenarios antinaturales. Cuando uno estudia la historia de Sodoma, de Gomorra, se practicaba todo tipo de iniquidad, aún en asuntos de comida y bebida. Algunos hablan hasta de ingesta de sangre en ritos ocultistas. Hablan de comer y beber todo tipo de cosas obscenas, prohibidas, de hacer cosas inicuas. No solamente se plantaba y se edificaba y se vendía y se trabajaba, había un nivel tan alto de maldad que no es casualidad que Dios los haya fulminado de la tierra. No crean ustedes que solamente era, igual de malos. Hubo un nivel de maldad tan impresionante en ese escenario, en ese sector, que hizo que el Dios, que es juez justo, juzgase ese caso. El texto dice: más el día en que Lot salió de Sodoma. Ahí había obviamente todo tipo de inmoralidad, todo tipo de pecado sexual antinatura, todo lo que usted pueda llegar a comprender. Cuando uno estudia a fondo el asunto, se dará cuenta de la razón tan terrible de por qué el Señor le dice a Abraham: ha subido la maldad, ha subido. Hay un clamor contra esa ciudad, contra ese cúmulo. Se le dice ciudad, pero realmente eran varias ciudades allí. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Diga, el día que Lot salió de Sodoma. Amados hermanos, el día que el verdadero hombre y mujer de Dios salga de Sodoma, ese día no será un casi salvado, será un verdadero salvado, un verdadero santificado. No será una apariencia, será una realidad poderosa en Dios. Aleluya. Y dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que está en la azotea y sus bienes en casa. Esto ya habla de la segunda venida que espera el pueblo de Israel, el remanente. Dice: no descienda a tomarlos. Y el que en el campo
Asimismo, no vuelva atrás. Una vez más, una conexión con el pasado. Luego dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. La Nueva Traducción Viviente dice, si se aferran a su vida, si se aferran, digamos, a sus cosas de Sodoma, a su pasado, a sus cosas que los atan, dice, si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. El día que como cristianos, amados hermanos, y esto es una de las cosas que pareciera insólita, increíble, como dice un humorista, increíble. El día que muchos cristianos, increíblemente, estando en la vida cristiana, empiezan a codiciar, a aferrarse, a verse atados por asuntos del pasado, anhelando y recordando aún muchos su pasada manera de vivir. Algunos recordando los deleites temporales del pecado o las cosas que vivían mientras eran esclavos. Hay personas que dicen, oh, el año pasado a esta hora yo estaba celebrando ahí los carnavales y estaba por ahí en Halloween y estaba por ahí en Natividad y estaba celebrando esto y aquello y esta era la del San yo no sé dónde. Y amado hermano, hay cristianos que estando en Cristo deben entender que eso es cosa del pasado, pero hay algunos que porque su corazón sigue aferrado al pasado, siguen atados al pasado, y por eso muchos vuelven como el perro al vómito y como la puerca lavada al lodo cenagoso a revolcarse. Porque siempre lo estuvieron deseando, porque no se liberaron del pasado. Las cosas que vivíamos mientras éramos esclavos no deben recordarse más que para decir, Cristo me liberó de eso, y no para desear eso. ¿Cuántos tienen nueva vida en Cristo Jesús? Hay gente que no entiende que hay asuntos en el pasado, entre ellos y su pasado, que se interponen entre ellos y su salvación. Hay cosas que se ponen entre ellos y su pasado, que les están interponiéndose entre ellos y su salvación, de manera que su salvación está en riesgo. Hay un versículo muy hermoso en una versión de lenguaje sencillo, Números capítulo 11, versículos del 4 al 6, que dice, me gusta esta versión, digo hermoso en el sentido de la traducción, pero lo que narra es terrible. Dice, el populacho, es decir, esa gente, cuando usted estudia a fondo la liberación de Israel, dice la Biblia que salió por lo menos unos 600,000 hombres. Los calculadores estudiosos dicen que unas 3 millones de personas salieron libres desde Egipto y empezaron a entrar al desierto en proceso de liberación. Eran libres físicamente, pero eran esclavos mentalmente. Necesitaban ser libres porque la tierra prometida no era un cielo, no, la tierra prometida era eso, tierra, no era cielo, era tierra prometida. Y en la tierra prometida había gigantes, enemigos, todos los eos que había allí eran enemigos, guerreros, y ellos tenían que ir y conquistar la tierra prometida. Y también la Biblia dice que gentes, otras versiones de la Biblia dice, gentes de otras razas también salieron con ellos. Dice, el populacho o grupos diferentes a los israelitas o hebreos también fueron liberados ese día. Pero el texto dice que esta gente se mezcla, se colude con el pueblo. Dice, el populacho que iba con ellos empezó a añorar las cosas buenas de Egipto. A esto se sumó el resto de los israelitas. Note la diferencia entre el populacho y los israelitas. Todos cuando ven películas dicen, oh, solo israelitas, porque no han leído la Biblia. También salió gente de otras razas y fue liberada. Porque es que cuando Cristo trae liberación, cuando el Señor trae liberación, Él no solo salva a los hebreos desde el Antiguo Testamento, también Él salva a los gentiles. Dios tiene planes salvíficos para todos en todas las dispensaciones.
Y una cosa bien importante es que lamentablemente el populacho atado al pasado, al estilo de la mujer de Lot, y los mismos israelitas se sumaron y dice, descontentos, empezaron a llorar diciendo, ¿quién nos diera carne? Ah, si tuviéramos un poco del delicioso pescado que comíamos gratis en Egipto. Y uno dice, ¿qué? ¿Me repite esa? Dice que el pescado delicioso que comíamos gratis en Egipto. Gratis, los azotaban, los golpeaban, los humillaban, más de 400 años, para ser exactos 430 años esclavos, y ellos dicen que gratis en Egipto. Y aparte recuerdan cosas feas como si fueran bonitas, porque dice, y los pepinos, y los melones, y los puerros, y las cebollas, y los ajos. Imagínense llorando por los ajos y por las cebollas y los puerros. Es decir, así de terrible es cuando un cristiano piensa en las cosas que vivió y quiere cambiar lo que tiene en Cristo por las cosas que tenía en Egipto. Amado, ni en Sodoma ni en Egipto hay algo bueno. Aquí en Cristo es donde está lo verdaderamente bueno. ¿Cuántos aplauden al Rey de Gloria? Dígale que está a su lado, deja de andar llorando por los ajos. Yo no sé cuáles sean esos ajos. Puede ser un novio del pasado, una fiesta del pasado. Yo no sé cuáles sean esos pepinos, esas cebollas, algo del pasado. Y ahora en plena libertad, y dice que, es que allá no lo daban gratis, y ahora mire qué difícil. Amado hermano, lo que hay en el mundo es pasajero, pero el que permanece en el Señor, el que sigue adelante, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y dice, pero aquí estamos perdiendo las fuerzas y todos los días tenemos que conformarnos con este maná. Maná, un misterioso pan o un misterioso alimento del cielo que tenía particularidades celestiales. Y aún ellos dicen, no, yo prefiero los ajos. Y así hay muchos que casi, pero no, porque se vuelven al pasado en busca de los ajos, en busca de las cebollas y aparte de la esclavitud. Amados hermanos, nada más hermoso que lo que Cristo nos da. Los israelitas lo que estaban haciendo era acordarse de lo que según ellos comían en Egipto, diciendo que estos tiempos eran mejores. Ese mismo día dice la Biblia que murieron todos los que codiciaban el pasado en Egipto, tipo del mundo. Los versículos 33 al 34 dice, oiga bien esto, escuche bien esto. Esta gente descontenta con la vida de libertad, esta gente que no quiere el proceso en Dios, esta gente que fueron casi liberados, casi salvados. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, que significa tumba de los codiciosos. Hay muchos que casi se salvan, pero por la codicia de las cosas del pasado, dice, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. La razón más terrible que hace que la mujer de Lot, teniendo la oportunidad de liberarse y salvarse, ella junto con su familia, y que hace que estos muchos muriesen de manera terrible allí, es porque tenían codicia todavía de cosas del pasado. Haz un examen y deja que Dios te examine hoy.
¿Qué hay en tu vida, querido creyente, querida creyente, que todavía no ha sido soltado, desligado, liberado por completo del pasado? Y no estoy hablando de trauma del pasado, eso ya es sanidad interior, es otro escenario. Estoy hablando de cosas a las cuales tú mismo te estás aferrando y estás amando más tu pasado de inmaldad, de pecado, de iniquidad. Y antes que la nueva vida en Cristo el Señor, ten en cuenta la palabra y diga conmigo: la palabra de Dios. Esta palabra es una palabra que todo aquel que quiere ser salvado realmente debe tener en cuenta, a través del apóstol Pedro, cuando dice en primera de Pedro capítulo 4 versículos 3 al 5: baste ya el tiempo pasado, repito, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y aquí te describe varias cosas: andando en lascivias, desórdenes sexuales, concupiscencias, embriagueces, orgías, desórdenes, disipación y abominables idolatrías. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando alguien ha sido verdaderamente salvado, ese alguien es y será extrañado, y aún les será extraño para ellos que tú, que eras el más dañado del barrio, de la cuadra, de la familia, de la sociedad, eras el que movía el ambiente para lo malo, ahora dizque haciendo palmas los martes y los jueves y los sábados y los domingos, y dizque aparte en grupo de amistad. ¿Y qué es eso? Pues que tú has tenido un encuentro con el que te ha liberado y te ha soltado del pasado de iniquidad. ¿Habrá alguno de esos aquí en esta noche que alabe a Dios? Aquí entre ustedes hay gente que a esta misma hora estaban tirados por allá con vómito encima, por allá en una calle, pero ahora están hasta bien vestidos y bañados, porque Cristo Jesús los liberó, los transformó, los sanó. Y es lo mismo que Él quiere hacer con otros que están allá, pero los que están acá muchas veces no valoran eso, y es como que quieren volver allá otra vez. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. No cambien la salvación tan grande por cosas del pasado. Te digo esto: no hay nada en tu pasado que valga la pena como para volver allá. Como dice el dicho, como dice el meme por ahí: ¿a son de qué tengo que volver yo allá? No hay nada para volver allá. Aquí y hacia arriba y hacia adelante. Alguien puede dar gloria al nombre del Señor. Número 2, el trágico caso del joven rico. Diga: el trágico caso del joven rico. El joven rico, a diferencia de la mujer de Lot, su problema más grande fue que nunca entendió su presente, ni supo establecer prioridades, aunque tenía un buen pasado. En Mateo, en Marcos y en Lucas se narra sobre él, pero voy a centrarme en la narración de Marcos 10:17, y dice que al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí nos habla de un joven interesado en asuntos de eternidad. Luego el Señor le dice: los mandamientos sabes, el decálogo, sabes los mandamientos. Y el hombre se lo recita y dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aunque lo cita en desorden, pero por lo menos lo dice. Y luego dice: él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor le está diciendo: mira, te voy a comenzar con los mandamientos más complejos, y es en los que la mayoría fallan. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, y jóvenes, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿sabe qué es lo que más me sorprende?
que aunque Jesús le cita estos mandamientos aleatoriamente, el Señor lo hacía con un propósito específico, porque la respuesta de él es: maestro, todo esto. Es decir, lo preciso lo que usted acaba de decir, Señor, esos los he guardado desde mi juventud. Y era joven todavía. Luego dice, entonces Jesús. Aquí uno se da cuenta que él no estaba diciendo mentiras. Jesús no lo reprende. Jesús no podía ser engañado. Pero le dice esto. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. No le dijo, te faltan todos los demás mandamientos. No le dijo, no, estás mintiendo, mentiroso. No, no, no. Le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Jesús no le estaba diciendo, quédate en la calle. Jesús quería probar su corazón. Pero él dice, afligido por esta palabra. Una sola cosa que le faltaba. Afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y si era joven, probablemente había comenzado con una buena herencia y probablemente era un buen administrador. Pero dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, no dice que es imposible, pero dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y el contexto original lo que dice es, los que tienen a la riqueza sobre ellos, como su Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Mientras que el problema de la mujer de Lot fue que estaba aferrada y atada al pasado, y por poco se salva de la destrucción, pero en el proceso queda convertida en estatua de sal. El problema del joven rico fue que estaba aferrado a algo en su presente que desplazaba a Dios a un segundo plano. Y hay muchos cristianos que les pasa exactamente lo mismo. No le falta mucho, una cosa le falta, o dos o tres, pero lo más importante es que en su vida, aunque ellos lo dicen a voz en cuello, en realidad Dios no es el primero. Hay muchos que dicen, para mí mi Dios es primero. La pregunta es, ¿será que Él piensa lo mismo? Ya no importa lo que yo piense ni lo que tú pienses. ¿Será que Él piensa lo mismo? Hay gente que, como aquel joven, que era un joven casi salvo, pero le faltaba una cosa, según Jesús lo dijo. Tengamos en cuenta la palabra de Dios a través del escritor de los Hebreos, que dice, por tanto nosotros, esto es en Hebreos 12, 1 al 2, por tanto nosotros también, diga nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Hay peso, pero dice, y del pecado. Hay dos cosas, el peso y el pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que está diciendo, mis amados hermanos, es que hay asuntos en muchos cristianos en su presente que están desplazando a Dios, y ni siquiera son la riqueza, sino aún su propia pobreza los está sacando del camino de Dios, porque en su pobreza dejan a Dios en segundo plano, dizque por trabajar, y ni siquiera trabajan prósperamente. Y hay algunos que su riqueza los arrastra. Y amado hermano, cuando algo se mete en tu presente entre Dios y tú, entonces Dios, que es celoso, no comparte tu gloria. Por ende, los que son de Él siempre pondrán a Dios de primero. No importa lo que sea, pon a Dios primero en todo. Y si algo en tu presente se está metiendo entre tú y Dios, entonces debes tomar decisiones. Pero lamentablemente muchos cristianos no lo están haciendo. Han hecho de lado a Dios. Y finalmente el triste destino de las vírgenes insensatas. Me da tristeza porque
La mujer de Lot estuvo a punto de salvarse, pero no lo hizo. El hombre joven rico, de quien ni aparece su nombre, simple y llanamente, algunos teorizan y dicen que probablemente el joven rico fue Pablo después, pero no dice eso la Biblia, no es clara, no se puede suponer cosas que no están allí. Este hombre estuvo frente a frente con el Salvador, pero se perdió para siempre, porque tenía otro Dios en su vida que se llamaba Mamón, que es el Dios de las riquezas. Y número 3, el triste destino de las vírgenes insensatas. En Mateo capítulo 25 del 1 al 13, usted lo podrá leer, por tiempo no lo leemos, pero dice algo muy tremendo, y es que había un grupo de mujeres llamadas, invitadas a unas bodas, y sabemos que en contexto literal se refiere a la cena de las bodas. Y es muy interesante que ellas, entre ellas, todas tenían cosas en común. Todas eran vírgenes, todas estaban con la ropa adecuada, todas estaban invitadas, pero solo 5 eran sensatas y las otras 5 no lo eran. El mayor problema de las 5 vírgenes insensatas fue que nunca se prepararon para el futuro. Mientras que la mujer de Lot codició el pasado de Sodoma, mientras que el joven rico confió en su presente de fortuna, que con todo y su fortuna se pierde para siempre, porque no hay nada en la tierra, amados hermanos. Tu dinero no te va a salvar, tu riqueza no te va a salvar, tu pobreza tampoco. Séle fiel a Dios en cualquier condición. No permitas que un trabajo te saque del camino de Dios. No permitas que nada te arrebate tu eternidad. Hay gente que, como el joven rico, lamentará profundamente haber confiado en su fortuna. Pero las 5 vírgenes fueron negligentes, diga negligencia. Y ellas no se prepararon para el futuro de gloria. Ellas tenían un futuro de gloria, claro que sí, pero no se prepararon para el futuro de gloria. Quiero invitarles a que tengan en cuenta la palabra de Dios a través del escritor a los hebreos, cuando dice, muchos dicen que no fue Pablo, yo creo que fue Pablo. Hay muchos teólogos que lo creen, no importa. Lo importante es que este autor a los hebreos declara en Hebreos 2, 1 al 3, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, términos similares a los de Pablo, yo mismo sea eliminado. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Esto es para los que estamos aquí hoy. Hay un pasado del cual debemos ser liberados, hay un presente el cual debemos hacer a un lado y dejar a Cristo como nuestro principal centro y el Rey real, auténtico, porque es que Él reclama y dice, si soy Señor y si soy Padre, entonces ¿dónde está mi honra? Pero mire lo que dice para el futuro. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que se disfruta desde el presente, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cuál es el destino de los siervos malos? ¿Cuál es el destino de los siervos negligentes? ¿Cuál es el destino de los siervos inútiles? La mujer de Lot, una mujer mala. El joven rico, un hombre negligente. Era diligente para las riquezas, pero era negligente para lo espiritual. Y andaba preguntando por la eternidad, pero no era diligente para la eternidad. Era diligente para lo material, pero no diligente para lo espiritual. Pero ¿dónde están estos inútiles? Tipo vírgenes insensatas, gente que no se prepara para el futuro. Según la parábola de los talentos, en Mateo 25, 26 al 30, textos seguidos, el destino de los siervos malos, tipo la mujer de Lot, negligentes, tipo aquel hombre rico, inútiles, tipo aquellas mujeres o vírgenes insensatas, es ser echados en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Solo hay un casi que sí cuenta, y es el casi del salmista Asaf, del que leíamos al principio. Salmo 73, 2.
en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Cuál fue la razón? Porque aún el salvo casi se pierde, porque tuvo envidia de los malvados. Hay gente que dice: yo no entiendo por qué los impíos, los otros, los que ni le sirven a Dios, los descarriados, la gente más mala hacen lo peor y como que mejor les va, y uno trata de ser fiel. Si tú te fijas en eso, eso te puede traer problemas en tu salvación. Séle agradecido con lo que tienes y deja que Dios los trate a ellos como Él quiere tratarlos. Algunos de ellos son de Dios y van a volver en medio de un proceso. Pero muchas veces uno, pero ¿por qué? Este otro cuando estaba y ahora está allá y tiene más, ¿y qué pasa? No te fijes en eso, porque eso te puede echar a perder tu salvación. Enfócate en Cristo. Y quiero que escuches esto finalmente. Qué bueno que nunca estemos en el listado de los casi salvados, sino en el de aquellos que cuando su Señor regrese les halle haciendo su voluntad. ¿Qué hay en tu pasado que debe ser liberado? ¿Qué hay en tu presente que te está robando tu relación genuina con Dios? ¿Qué hay de tu futuro? ¿Cómo te estás preparando hacia el futuro? Lucas 12, 43 al 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así como enfrascado en el pasado, embelesado en el presente, descuidado del futuro, o aquel que se ha liberado del pasado, aquel que confía en aquel que no es afectado ni por el pasado, ni por el presente, ni por el futuro, porque el Dios nuestro es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Es el que es, el que era y el que ha de venir. Aquellos que están asegurados en Cristo han sido sanados y liberados en su pasado, han sido fortalecidos en su presente y han sido asegurados en su futuro. Esa es la gente que podrá oír esto. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, póngase de pie y escuche esto: mi Señor tarda en venir. Esta es una de las cosas que lleva a muchos a casi salvarse. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Ya cuántos años? Y parece que no, y todavía hay un chance, y todavía tengo. Hay cosas del pasado, hay cosas del presente. Te falta asegurarte para tu futuro. Pero doy gloria a Dios porque he visto en estos días que hay gente que estaba alejada, pero está volviendo al camino del Señor. Hay otros que estaban decaídos, pero se están levantando. ¿Por qué? Porque son como Asaf. En algún momento se desviaron, empezaron a poner su mirada, sus oídos en lo que no debían, pero ahora se están enfocando en Cristo el Señor. Y recuerda que mientras Pedro tenía su mirada en el Señor, no se hundía, pero cuando empezó a mirar los vientos y el mar y la tempestad, comenzó a hundirse. Él casi se muere, pero qué bueno, porque Pedro dijo: sálvame, maestro, sálvame que perezco. Si alguien está a punto de morir, casi se pierde, pero si estás vivo, todavía tienes una esperanza de ser salvo. Mas si aquel siervo dijere: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Quiénes son los salvados? Diga conmigo: los llamados, los elegidos y fieles. ¿Quiénes son los casi salvados? Digan conmigo: los infieles. Diga conmigo: los inútiles. Diga conmigo: los malos. Diga conmigo: los negligentes. ¿En cuál de esos dos listados estás tú? Dios conoce y tú conoces. Yo conozco. Quiero que oremos en este momento. Esta es una palabra que exhorta a la reflexión de alguien en este día. Oro por esos amigos que están viniendo, que necesitan no solamente casi, sino hacer una decisión. Esos hermanos que no solamente casi parece que sí, sino que tomen determinaciones firmes. Porque en Cristo Jesús el casi no cuenta en asuntos de salvación ni de vida espiritual. Pero qué bueno que podamos seguir el ejemplo de Asaf. Allí donde estás, inclina tu rostro o levanta tus manos y dile al Señor: Señor, yo quiero estar en ese listado, en el listado de los verdaderamente salvados.
Señor, hoy hemos trasladado una palabra que toca el espíritu, una palabra que va más allá de las emociones, habla a la conciencia, habla directamente al espíritu de alguien, habla a la intuición y a la comunión espiritual de alguien que se está desenfocando en su comunión por asuntos del presente, como el joven rico. Hay gente que está perdiendo su conciencia por asuntos del pasado, como aquella mujer de Lot. Hay algunos que están perdiendo su intuición, su discernimiento espiritual por asuntos del futuro. En su presente están siendo negligentes. Hoy te pido, Rey de Gloria, que levantes una generación de hombres y de mujeres, que seamos verdaderamente amantes de lo que es tuyo. Gente que no se para, no se sienta en el lugar inadecuado, no hace lo que hacen los demás, que están siendo deslizados hacia una perdición eterna, sino que hacen lo de aquel hombre de Dios llamado Asaf, al punto que él, cuando volvió al secreto contigo, dice: hasta que estuve en el secreto de mi Dios, comprendí el fin de ellos. Los que están desenfocados van a tener envidia, van a tener celos, van a tener amargura, van a estar atados al pasado, van a estar desviados en el presente, van a estar perdidos del futuro. Pero aquellos que se conectan una vez más al reino de Dios son aquellos que van a tener la experiencia de aquel hombre que podrá decir las palabras del hombre de Dios Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Amado hermano, esa es la prueba final de tu vida espiritual. ¿Qué es lo que tú anhelas del cielo? ¿Y qué es lo que te ata en la tierra? Si hay algo en la tierra que te está robando más tiempo, haz un compromiso con Dios en este día y dile: Señor, yo quiero aprender a estar conectado realmente contigo. Ora a tu Dios con tus propias palabras. Solo tú sabes cuál es tu pasado, cuál es tu presente y cuál es tu futuro. Y yo te aconsejo en el nombre de Jesús: deja tu pasado en las manos del Señor. Pon tu presente en las manos del Señor, y Él se encargará de asegurar tu pasado, de sanar tu pasado, de liberarte de tu pasado, de traerte vida a tu presente y de asegurar tu futuro para gloria y para honra del Dios nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien puede aplaudir la gloria de Dios este día? ¿Alguien puede dar palmas fuertes y decir: Señor, quiero estar entre los salvados y no los casi salvados? Señor amado, queremos ser de aquellos que se mantienen sólidos en la fe, firmes en el propósito. Oh Ramashiach, te adoramos, te exaltamos, Señor. Aleluya, aleluya. Te sientes casi Dios, resuelto ya, oh Santo, pues vence el casi. medita en eso. Con Cristo Ven al secreto de porque Dios. hoy es tiempo, Sí. pero mañana, tal vez muy tarde, pudiera ser. Oh gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Sabes que el casi Hoy no ves, es de valor en la presencia del dar pasos justo firmes, juez. sólidos. Ay del que muere, Y oro por esta iglesia, casi creyendo, que así sea, mi Dios, que pueda dar pasos firmes. Perdido es. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Ay del